100.9. Bueno, esos temas que hay que tratar, justicia tomada por los ciudadanos. Recientemente hemos leído en titulares de la prensa nacional muchos casos en los cuales los ciudadanos deciden tomar la justicia por sus propias manos ante actos delictivos y en todo caso pasar por encima de llevar previamente esa denuncia a las autoridades y dejar que ellas actúen. Este tipo de autojusticia se distancia mucho de la imagen de la justicia, que es equilibrada y sin influencias. Pero, ¿qué lleva a las personas a tomar este tipo de acciones? ¿Cuáles son las consecuencias para una sociedad? Se lo preguntamos a nuestra invitada, a quien agradecemos haya aceptado la invitación al programa, Lizeth González, socióloga, investigadora, defensora de derechos humanos. Bienvenida, Lizeth. Les saludamos Unay Amenábar y Albany Lozada. Hola, Lizeth, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Unay, Albany. Es que quedamos muy impactados hace poco cuando vimos como una persona que al parecer estaba, al final no se quedó muy claro, que estaba robando unas herramientas o estaba tratando de robar una batería de un vehículo. Bueno, entre los vecinos, entre varias personas, lo agarraron, lo golpearon y le terminaron prendiendo fuego como una manera de castigo. ¿Por qué se llega a eso? ¿Por qué llegamos a ese tipo de acciones? ¿Y hasta qué punto es comprensible que esto ocurra, Lizeth? Bueno, ahí hay dos elementos. Uh-huh. Uno que quizás es el más importante, como el más institucional, es la gente percibe claramente que no hay acceso al sistema de justicia, que las cosas se denuncian, que las denuncias no se investigan, o que los criminales no son juzgados, nuevamente están muy rápido otra vez de vuelta en la comunidad, y por lo tanto la gente no tiene confianza en que denunciar pueda resultar útil para resolver los problemas que hay en las comunidades. Uh-huh. Entonces ese derecho a acceso a la justicia no está presente ahorita en el país y es algo como muy evidente para las personas en su cotidianidad. Pero al mismo tiempo hay un fenómeno que ocurre cuando empieza la agresión a ese presunto delincuente, porque no tiene que decir presunto porque no estaba allí y no hay juicio, no hay nada, así que no sabemos en realidad lo que pasó. Se desata, digamos, un comportamiento que tiene más que ver con comportamiento de masa, psicosocial, etcétera, y también allí muchas de las dificultades que estamos viviendo en lo económico, en la incertidumbre, etcétera, pues se expresa también de esa forma tan violenta en ese tipo de hechos. Hay como una rabia contenida, probablemente ante la falta de justicia, si se quiere, pero no lo quiero justificar, porque al final, Lizeth, esta violencia, esta agresividad extrema, desmedida, que no se controla, también es parte de lo que significaría convertirse en ese momento en un delincuente, porque se está tratando el asunto, y es mi percepción muy particular, absolutamente de manera equivocada por más razones que pueda tener un grupo de personas, precisamente ante la falta de las autoridades de ponerle, digamos ya, no sé, un límite, ¿no? A este tipo de actos de delincuentes, los robos, los hurtos, en fin. Sí, o sea, ciertamente cuando yo les cuento, o sea, como el tipo de cosas que explican un comportamiento así, como que la gente no tiene confianza en la denuncia, no tiene confianza en las autoridades, etcétera, eso en ninguna medida es una justificación de que está bien de que ocurran estos actos tan tremendos. Uh-huh. Pero, o sea, como que pudiéramos hacer como sociedad para que este tipo de hechos no se multipliquen, porque eso trae más violencia, no nos trae más paz ni más tranquilidad a ninguno de los vecinos. Entonces, bueno, hace falta mucha educación en temas de resolución de conflictos, cultura de paz, no sé qué, pero sobre todo necesitaríamos un Estado actuando y cumpliendo con sus obligaciones en brindar seguridad, etcétera, a los venezolanos. Sin duda alguna. Entonces, sin eso es muy difícil pues que una tendencia como esta se pueda revertir. O sea, no solo tendría que ser la comunidad organizada o no solo organizaciones de la sociedad civil que se propongan, bueno, vamos a ir a tal comunidad, hablar del tema de paz y convivencia, no sé qué, si después la gente ve que frente a los problemas reales de la convivencia, es decir, alguien te robó, etcétera, no hay respuesta del sistema de justicia, sí, claro. Le compete. Pero fíjate, dice, bueno, y te lo dejo para la próxima parte, tenemos que hacer la pausa en este momento.
pero uno dice, bueno, una sociedad tal vez como la venezolana, tenemos una serie de falencias desde hace muchísimo tiempo en todas las áreas, institucionales, educativas, económicas, o sea, y un largo etcétera. Pero uno ve, por ejemplo, como sociedades que uno los ve como un poco más organizadas, más estructuradas y más apegadas a lo que dicen las instituciones, como puede ser los Estados Unidos, la gente compra armas perfectamente y está como casi que hasta bien visto que cada quien se defienda como pueda. Y eso viene así desde tiempos de la creación de ese Estado y termina siendo hasta una norma constitucional y un gran debate sobre si se deben limitar o no la compra de armas. Pareciera que hay, de cualquier manera, en cualquier sociedad, no sé si es o bien una necesidad o un impulso de la gente por tomar justicia de manera más rápida y eso implica volarte, pasar por encima de muchos procedimientos judiciales o policiales, etcétera. Entonces, me gustaría hacer de pronto como la comparación y si eso es algo inherente al ser humano, esté donde esté, o tiene que ver con nuestro tipo de sociedades, en el caso nuestro, pues venezolano o latinoamericano, como quieras verlo. Pero bueno, al regreso de la pausa, seguimos conversando acerca de este tema con la socióloga, investigadora y defensora de los derechos humanos, Lisette González, a propósito de, bueno, cuando la gente se toma la justicia por sus propias manos, la justicia tomada por los propios ciudadanos. Ya venimos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:50 minutos de la mañana. Seguimos conversando aquí en Agenda Éxitos con la socióloga Lisette González. Ella es investigadora y también defensora de los derechos humanos a propósito de los casos en los que la gente, la ciudadanía, la población decide tomar la justicia por sus manos y no acudir ante las autoridades. Y hacemos la comparación o lo dejamos ahí sobre la mesa que, bueno, a lo mejor en países como el nuestro, con deficiencias institucionales o lentitud institucional, pues, bueno, uno entiende, digamos, este tema de que la gente a lo mejor no confía o no quiera ir a la justicia. Pero vemos otras sociedades, como por ejemplo la estadounidense, donde ocurre también que la gente compra un arma con fines de defenderse, porque saben que, bueno, si no se defienden ellos, ¿quién los va a defender? No sé, ¿qué ocurre en esos casos, Lisette? ¿Qué actúa en esas personas que tal vez sí tienen más acceso a la justicia o a las instituciones y tampoco, a lo mejor, o no ven respuesta o esas mismas instituciones se ven sobrepasadas por la situación de la calle? Ajá. Bueno, el tema que planteas es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, para empezar, yo quisiera decir que la necesidad de sentirse seguro, de tener seguridad para tu vida, para tus bienes, para tus seres queridos, es una cosa universal. Eso lo siente cualquier persona en cualquier país del mundo, en cualquier cultura. Es parte de las necesidades que la gente necesita, valga la redundancia, satisfacer para tener una vida plena, digna, etcétera. Pero ahí es importante que cuando surge el Estado como concepto, el Estado nacional, y surgen las instituciones como los sistemas de justicia, las policías, etcétera, pues se concibe que entonces este Estado y estas instituciones quienes deben encargarse de proveer la seguridad, que de hecho cuando surgen los primeros estados, la principal función que tienen es justo la seguridad. Otras funciones que tienen los estados de hoy, no sé, dar educación, salud, etcétera, han sido desarrollos muy posteriores. Pero entonces, ¿qué pasa en países como Estados Unidos? O sea, el tema de la tenencia de armas no se concibe como que yo debería estar, digamos, protegiendo a los demás en la calle, etcétera. Ese es tema de la policía, sino simplemente resguardar la vida y la propiedad en caso de ser atacado, ¿no? Sin embargo, esa gran presencia de armas de fuego en ese país también es un problema importantísimo de políticas de seguridad y incluso de salud pública, porque bueno, es el único país del mundo donde hay tiroteos masivos a cada rato y este año ya van más de 280 según los últimos reportes que yo he leído en la mitad del año. Entonces, eso de que sea el individuo el que trate de resguardar por sí mismo la seguridad, trae también problemas en aquella sociedad. Aquí no tenemos tiroteos masivos, tenemos, bueno, casos de violencia y de ataques a delincuentes como el que ustedes comentaron al inicio de la entrevista, pero en la medida en que confiamos y delegamos más en las instituciones, es probable que si funcionan bien, por supuesto, estas instituciones, se pueda tener una sociedad más pacífica, con una convivencia con menos violencia. Por supuesto. Ahora, Lisette, y conversamos, amigos, con Lisette González, socióloga, investigadora, defensora de derechos humanos. ¿Qué consecuencias trae para nuestra sociedad la falta de acciones expeditas, oportunas, de las autoridades, del Estado venezolano en el derecho que tenemos todos los ciudadanos a la seguridad? Bueno, tiene efectos, digamos, en lo personal, cotidiano, individual de cada persona, tener miedo, no sentirte cómodo para hacer ciertas actividades de ocio o incluso de trabajo. Por ejemplo, si tienes que salir a trabajar muy temprano, si tienes que coger el transporte público, no sé, a las 4 o 5 de la mañana, pues eso genera mucho miedo y mucha ansiedad en un contexto de gran inseguridad. Pero además la inseguridad tiene efectos para la economía. O sea, si la inseguridad es muy grande, entonces las empresas no pueden, por ejemplo, tener un turno nocturno, o no podemos tener farmacias o supermercados 24 horas porque es un riesgo para el personal que allí labora. Entonces hay como muchos aspectos de la vida económica que se ven restringidos cuando no tenemos la seguridad suficiente para invertir, para trabajar, para vender, etcétera. Cuando, evidentemente, en este tipo de casos no somos ni nuevos ni originales. Aquellas sociedades que han pasado por procesos similares, donde se han visto casos de que la gente se toma la justicia por su mano,
¿cuál ha sido el remedio? Digamos, ¿por dónde se empezó a resolver ese problema? ¿Quién da el primer paso? ¿O quién, es un tema de la sociedad que se organiza? ¿Es un tema de las autoridades que hacen un esfuerzo tanto económico como logístico, etcétera, para brindar esa oportunidad? ¿Se cuenta con algún tipo de apoyo externo, internacional, por ejemplo, para lograr modificar esa situación? Digamos, ¿quién rompe esa dinámica, esa manera de actuar? Sí, bueno, para restablecer, digamos, la paz y la convivencia, que no tiene solo que ver con estos hechos que ustedes mencionan, sino con muchas situaciones de la sociedad venezolana hoy, por ejemplo, que el sistema de justicia no actúe de forma imparcial, sino que sea utilizado con fines políticos, de tener así. Ay, Se caramba. nos cayó la llamada. Justamente a ver, habrá chance porque sí sería interesante saber Sí, cómo hicieron claro. esos países o esas sociedades, pueden ser países, pueden ser ciudades, pueden ser Sí, regiones claro. completas que Ujú. pasaron por allí. Y sería, bueno, interesante también que pasa por la gente, o por la mente, perdón, de las personas que hacen eso. O sea, una vez que Claro. tú, digamos, tomaste la justicia por tu Ujú. propia mano, Ujú. ¿cómo queda esa persona Claro. luego de haber Puede vivir tranquilo, matado, en linchado, paz, lo que sea? porque Exacto, se convierte en un o hay una criminal, claro. satisfacción por, bueno, logré Claro. vengar la muerte, la violación de un familiar, yo qué sé, Exactamente. el delito que se haya cometido. No, y cómo actúa el Estado en base a esa situación posterior, y a ese, exacto. y a ese ciudadano o Sí. esos La ciudadanos. tenemos ya aquí, Sí. bueno, tenemos de nuevo en la línea telefónica a Lisette González. Sí, nos estás comentando acerca de, bueno, cómo han podido hacer esas sociedades para restablecer o para establecer un orden más institucional, Lisette. Y bueno, ahí hace falta, yo creo que lo más importante es como grandes acuerdos, donde estén presentes todos los actores sociales, políticos, económicos, etcétera, y que decidamos como país que el sistema de justicia, su funcionamiento eficaz, su imparcialidad, y su respeto a las leyes y los derechos humanos es una prioridad. Y ese es un cambio que necesitamos hacer. O sea, necesitamos hacer no solo para que mejore la seguridad en las calles, pero también para que funcionen mejor las cárceles y la gente no se quede presa más tiempo del que le tocaba su condena porque no hubo juicio, cosas así. Entonces, y esos cambios no son tan difíciles, no es o sea, por supuesto habrá que gastar en términos económicos porque probablemente eso implica pagarle mejor a los funcionarios del sistema de justicia, a los policías, a los jueces, a los fiscales, tanta gente, pero además de eso, lo que hace falta es la voluntad de cumplir las leyes que ya tenemos. Por ejemplo, que los jueces, para que de verdad puedan ser independientes, sean nombrados por concurso y no por afinidad a algún otro funcionario o partido, que cumplamos los lapsos procesales que están establecidos en nuestras leyes, etcétera. O sea, los instrumentos legales para que eso funcione ya los tenemos. Lo que hace falta es la voluntad compartida por todos los venezolanos y poner eso como prioridad de que debemos dejar o poner en el centro un sistema de justicia que funcione como es debido y como lo dice nuestra Constitución y las leyes. Incluso, Claro. Lisette, me atrevería, no sé, tal vez esto yendo un poco más atrás en la edad de la gente, hasta en el colegio tiene que comenzar eso. O sea, Claro. que un muchacho, una muchacha Ujú. vea que ante un caso de acoso, de bullying, lo que sea, Ujú. la solución no es que lo esperes en el pasillo y le entres a trompar a la Claro. persona que te esté acosando o te está molestando, sino que tú sientas que si vas a donde el profesor, a donde el coordinador, a donde el director, ese caso se va a resolver y te van a prestar atención y tú te puedes seguir tranquilo porque tienes una institución detrás que te respalda. Ahora, si tú ves que eso no ocurre, pues lo vas a esperar debajo de la mata de mango y le vas a meter dos Exactamente. trompadas a la persona que te está poniendo la vida de cuadritos. O sea, al final termina incluso a esos niveles de la infancia, de la adolescencia de una persona, ahí tal vez es que se empieza también con fuerza a crear ciudadanía, ¿no? En ese sentido, en el respeto a la institución y al superior jerárquico, por decirlo de alguna manera. Claro. Sí, hasta que promover, crear, difundir una cultura de paz, de cómo resolver los conflictos de forma no violenta. Hubo una gran experiencia aquí en Venezuela sobre la justicia de paz, que lo que buscaba era justo eso, de una justicia más accesible en las comunidades para resolver los problemas que hay en cualquier casa, que si la mata de mango se le cayó una rama Sí. y le cayó encima al carro del vecino, ¿quién paga eso? Bueno, Claro. para esas cosas, digamos, tan pequeñas, digamos que sería un exceso de ir a hacer una demanda a un tribunal civil, no sé qué, pero si hay mecanismos para resolver los conflictos, como por ejemplo fueron los jueces de paz cuando existían, eso también ayuda a que nos acostumbremos a que podamos resolver las múltiples diferencias que hay en una sociedad que son normales
a través de esos canales institucionales y sin recurrir a la violencia. Muy bien, bueno, le agradecemos enormemente a Lizeth González, socióloga, investigadora, defensora de los derechos humanos, que haya participado el día de hoy en un tema que creemos es de suma importancia, ¿no? Tratar y que sirva también pues de reflexión para todas las personas que escuchan estos programas, porque de verdad que nadie quiere que sigan ocurriendo cosas como estas, y sobre todo porque uno se pregunta, Lizeth, ¿cómo queda una persona después de tomar la justicia por sus propias manos? ¿Y qué consecuencias le genera a esa Exactamente, persona? Mejor, emocionalmente. claro, ¿no? Y ante la ley después respalda o no a esa persona. Porque se convierte en un criminal. Si tiene que defender su propia vida, claro, asesinando a un ladrón, a alguien que viene a robarlo o alguna cosa. O sea, es terrible. Esto es, sí que lo es. Gracias, Lizeth. Gracias, Lizeth. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Seguro, luego. estamos en contacto. Son las 12 en punto. Hacemos la pausa y ya venimos con mucho más.